¿Veremos al Rayo Vallecano la temporada siguiente compitiendo en Europa? Hoy lo analizamos en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Madre mía, Jonai, ¿cómo está el Rayo Vallecano? Está un poquito como nosotros, porque Jonai, si ponemos un poquito en contexto cuál ha sido nuestro pasado y nuestro presente, teníamos un jefe que bueno, lo llevaba todo bastante bien, se acabó marchando, estuvimos a puntito de descender, pero con la ilusión, con las ganas, con el apoyo de todos vosotros, hemos conseguido dar la vuelta y estamos hacia arriba, como el Rayo, un poquito lo mismo que le ha pasado al cuadro de Vallecas, Jonay. Hombre, llamar a los suscriptores o a la gente que nos va a conocer a través de este vídeo, que nos ha visto alguna vez, llamarles como si fuera la afición más fiel de España, por lo menos esta temporada, según un estudio, pues hombre, es un piropo bastante grande. Yo, como comprenderás, como el simpatizante del Rayo Vallecano que soy, pues muy ilusionado porque era algo que ahora comentaremos. Creo que ningún rayista se esperaba. Además, es año de centenario y por tanto la ilusión es doble porque hay un sentimiento especial. Y después de todo lo que ha pasado, que ahora analizaremos durante el transcurso de esta temporada, que solo ha pasado una primera vuelta, pues va a ser muy molón este vídeo, la verdad. Si te parece, Jonay, vamos a empezar a hablar de ese contexto, un poco del punto de partida, porque creo que es importante. Hace 2 temporadas el Rayo hace un grandísimo año con Andoni Iraola en el banquillo, pero con la despedida de Guipuzcoano, dirección Bournemouth, llega Francisco, la temporada no sale como se esperaba y llega Íñigo Pérez, que en aquel entonces, bueno, en aquella temporada anterior fue el segundo de Andoni Iraola. Parecía que con esa llegada de Íñigo Pérez todo iba a cambiar, parecía que íbamos a volver a encontrarnos con el mismo Rayo, pero la realidad es que el Rayo estuvo muy cerquita de descender y en esta temporada, en cambio, parece que ya estamos viendo eso que el técnico Navarro, si no me equivoco, esperaba de su plantilla, esperaba sacar de este equipo ese 11 o esa idea de juego que nos recordara al Rayo de Andoni Iraola. Sí, de hecho, cuando se produce la destitución de Francisco, que realmente hay un primer tramo de temporada que no lo hace mal, que consigue varios empates contra equipos potentes, que coge una solidez defensiva bastante interesante, que de hecho se ha visto a posteriori en el Rayo, pero es verdad que faltaba algo más de gancho. Es verdad que con la llegada de Íñigo Pérez, que recordemos que es un candidato que se presenta o que es opcionable porque no obtiene el permiso de trabajo en Inglaterra, porque iba a ser del cuerpo técnico del Bournemouth, o sea que podía estar ahí al lado de Andoni siendo tendencia en la Premier League. Realmente le ha costado de arrancar a Íñigo Pérez a encontrar lo que podía hacer con esta plantilla. Una plantilla que, recordemos, no invierte en fichajes, no hay opción de intentar traer, o mejor dicho, renovar el equipo, porque es verdad que la saga de jugadores que hay ya van pasando los años y se va agotando, pero es cierto que, bueno, ahora lo analizaremos, Julen, pero el Rayo parece que Íñigo está encontrando la tecla. Creo que ahora lo hablaremos, pero creo que esa autoridad o esa gestión en el tema James la ha impulsado, como que se ha creído más su papel como jefe director técnico y que yo creo que, bueno, hay varios factores para que el Rayo, pues bueno, esté unido y no se haya desquebrajado con alguna circunstancia. Vamos a analizar, Jonay, lo primero de ese tema porque creo que es importante al final lo que comentas, ¿no? La autoridad de un entrenador que posiblemente cuando estaba de segundo tenía otro rol dentro de la plantilla y esto no es la primera vez que sucede. Al final el segundo entrenador muchas veces tiene ese rol de ser más cercano a los jugadores, de hacer más muchas veces de psicólogos y pasar de ser ese entrenador a tener la autoridad y buscar esa autoridad suele ser complicado y en el tema James creo que ha quedado claro que esa autoridad la tiene ya no solo dentro del vestuario, sino dentro del club, que es algo importante. Y muchas veces vemos que este tipo de fichajes, como el de James, que evidentemente es un fichaje de club, muchas veces suele haber Mm. enfrentamientos con el entrenador. Tú que eres más cercano al Rayo y tú que, bueno, eres simpatizante y tienes más cercanía con el club, ¿cómo se ha vivido en Vallecas todo este tema de James? ¿Cómo se ha sentido esa presión desde Colombia? Que creo que al final aquí hay que entender que James en el ámbito colombiano es un jugador muy importante porque lo que le ha dado la selección colombiana no se lo han dado muchos jugadores, pero la realidad es que en el Rayo
ni siquiera ha tenido oportunidades, no, parece que no ha terminado de entrar dentro del equipo, no se ha terminado de acostumbrar al barrio. No sé cómo se ha vivido eso desde Vallecas. Bueno, realmente cuando vino James, a ver, el Rayo se diferencia con dos tipos de aficionados, los que son rayistas ya de toda la vida y que realmente son de Vallecas, y luego a lo mejor hay rayistas que no son de Vallecas y que tienen a lo mejor una mente incluso a lo mejor un poco más abierta, más fuera del barrio, que analizan todo de otra perspectiva, ¿no? Más global, por así decirlo, que es un poco la mentalidad a lo mejor que tiene Raúl Martín Presa, por ejemplo. Desde aquí, por supuesto, no la apoyo nada, pero es para comentar un poco la mentalidad que existe. El fichaje de James no genera mucha ilusión, la verdad. Es cierto que hay gente que, bueno, lógicamente, si encasilla en el equipo, pues iba a dar un plus, está claro, porque la calidad James la tiene, pero viendo lo que era el sistema, porque recordemos que, aunque es cierto que ha evolucionado el sistema de un 4-2-3-1 a un 4-4-2, James no iba a tener hueco, y luego también en este Rayo, a ver, la penalización que ha tenido James, Julen, es que si no son titulares indiscutibles, gente como Isi, Óscar Valentín o Álvaro García, que realmente podían, con otro entrenador seguramente serían titulares todos los partidos, un jugador que acaba de llegar, ¿cómo va a ser, no? Y si Íñigo Pérez llega a coger y hacer caso al presidente, a la directiva, y alinear a James, porque sí, debe jugar por decreto, es ahí yo creo que cuando el vestuario se puede caer, porque una premisa de ese dentro de ese vestuario dentro es que nadie es indiscutible. De hecho, Íñigo Pérez ha tenido que salir a desmentir pues que esa palabra de la rotación no le gusta, porque para él, pues bueno, tiene una filosofía, un método de hacer ese tipo de alineaciones. Y es más, hay que decir que Íñigo Pérez, Julen, ha sufrido no te voy a decir la palabra maltrato, pero sí ha sufrido una presión muy fuerte, porque cada publicación que había del Rayo en redes sociales te comentaba toda Colombia en las publicaciones, insultos al entrenador, comentarios al entrenador, amenazas de muerte incluso, y cada rueda de prensa, que aunque el Rayo lógicamente es un club pequeño y que no tiene la presión de un grande, dentro de lo que es el ámbito de Vallecas, cada rueda de prensa, Íñigo Pérez, aunque no la haya reconocido, ha acabado harto del tema. Y creo que es una situación que si pasa en otro equipo de España, Sevilla, Betis, demás, creo que hubiera ido peor la temporada, sinceramente. ¿Cuál es la ventaja que tiene Íñigo Pérez a coger este grupo? Uno, que conoce a la mayoría de integrantes de esa plantilla. Número dos, que es que en el Rayo esa plantilla tiene insertado bien en el chip de la cabeza que prima el interés del barrio por este equipo a cualquier situación o ego individual, Julen, y eso es así. Yo creo que la clave, Jonay, es lo que acabas de decir. Al final creo que el Rayo es un equipo en el que el equipo, el club o esa institución está por encima de todo. Y al final eso es un poquito lo que ha demostrado. Además de que, y esto ya no es por echar más leña al fuego, pero es verdad que James, en ese tipo de jugador que es, que posiblemente no sea culpa suya, pero por el tipo de jugador que es, no casa con un estilo de juego que ahora hablaremos, que es mucho de ir a presionar arriba, que se exige esa primera presión tras pérdida. Y incluso hemos visto que Óscar Trejo, que es una grandísima institución dentro del Rayo Vallecano, con la edad se ha ido quedando fuera posiblemente porque ha perdido ese ritmo de esa primera presión. Así que vamos a empezar a analizar cuáles han sido realmente las razones, más allá del tema de James, de este gran rendimiento del Rayo Vallecano. Y lo primero que comentas, Jonay, es ese cambio de sistema. Nos tenía Andoni Iraola acostumbrado a ese 4-2-3-1. Con Íñigo Pérez estamos viendo un 4-2-3-1 que por momentos se convierte en un 4-4-2, muchas veces dependiendo de quién sea ese jugador que ocupa la media punta. Cuando es Randy Enteca, evidentemente pasa a ser un 4-4-2. Cuando es Isi, muchas veces lo vemos, sobre todo en presión, cerca de Camello, pero realmente lo que para mí es más, o sea, es lo más importante, Jonay, de este equipo, y no sé si estarás de acuerdo, es la solidez defensiva. Ese trío, Mm. Leyen, Mumin y Batalla, que ahora hablaremos de Batalla porque ha habido un poquito de debate esta semana después del partido del Girona, Batalla que, bueno, bien conocido de la temporada pasada en el Granada, esta temporada se está luciendo en su fútbol, encajaría a la perfección en el Getafe de Bordalás, pero bueno, creo que para mí, Jonay, lo primordial y lo más importante es esa solidez defensiva, además con dos laterales como son Ratiu y Chavarría, que está ahí un poquito por sorpresa, que están aportando mucho en defensa, pero también en ataque. Sí, a ver, el Rayo ya tenía esa solidez defensiva el año pasado. De hecho, el ritmo de goles encajados que lleva este año, si sigue igual,
los goles encajados sería como los de la temporada pasada, que serían 47, 48, 49 en contra, un dato que para estar abajo, o supuestamente abajo esta temporada, si llega a estar abajo, no es un mal dato. A ver, Luigi, vamos, ya es un intocable, o sea, veíamos que ya el año pasado hizo un temporador, quiero decir, y la anterior temporada también. Mumin está en la duda de cómo iba a evolucionar, ¿no? Y creo que salvo a campo abierto, que sí creo que todavía es un central con muchas lagunas, creo que el tener al Leugin creo que le está dando una confianza brutal. Ratio, que vamos a decir de él, que con la Eurocopa que hizo, pues está claro que de Vallecas va a salir en 0, de hecho, Raúl Martín Presa confirmó el otro día en Dazón que más que fichajes el objetivo es retener este bloque, porque seguramente haya ofertas, haya intereses. Y luego hay otro nombre, bueno, lo de Batalla, Julen, yo es que, a ver, yo entiendo que a ti, bueno, o sea, a ti, entiéndeme, a ti, al espectador, al suscriptor, yo entiendo que a alguien no le pueda gustar ese tipo de fútbol, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero es que al final, si tú te enfrentas al Rayo Vallecano, sabes que si no sentencias el partido, va a pasar esto. Es que va a pasar. Y el otro día, hombre, mira que yo quiero a Mitchell mucho, pero el otro día es que cuando iba ganando el Girona, Paul López también perdió el tiempo. Es decir, que todos hacen lo mismo. Es decir, que al final, si tú tienes que sacar los 3 puntos, en algún momento vas a perder el tiempo. Yo lo siento mucho. Otra cosa es que luego tú, pues no te gusta hacerlo en su mayoría de ocasiones, pero en algún momento lo tendrás que hacer. Hay otro nombre, Julen, que yo sí quiero destacar de esa defensa, y es Patecis. Patecis se ha colado muchas veces en la temporada en este 11, sobre todo contra equipos de entidad, Real Madrid, Valencia, Barcelona. Es un jugador, el otro día con el Girona, es un jugador que en principio parecía un poco torpe, pero que creo que ha madurado y que creo que ya no está un poco tan alocado como antes, tan energético en muchas acciones, en el robo, en la anticipación. Y creo que está siendo un pilar fundamental. De hecho, el otro día Íñigo Pérez la lavó y está enamorado de él. Un Patecir que recordemos que hace 2 temporadas se fastidia su traspaso y que le pillaron ahí en las oficinas de Vallecas con el coche y decían que no le dejaron salir. Creo que es un elemento principal que de hecho ha sentado muchas veces a un Oscar Valentín, que es un recuperador nato, pero que es cierto que la temporada pasada, por ejemplo, que fue perdiendo sitio, pues bueno, ya no podía aguantar a lo mejor 38 partidos por temporada, ¿no? Entonces, Pateci se ha convertido ahí en una pieza un poco un comodín bastante más que interesante, Julen. También por comentar un poco lo de Batalla, es que me parece el portero perfecto para este Rayo. Y ya no por las pérdidas de tiempo, que al final eso comentas, es que todo el mundo pierde tiempo y más cuando lo necesitas. Y esto es un poco a lo que vamos tanto con el Getafe como con equipos como el Leganés. Al final muchas veces yo entiendo que a los grandes equipos no les venga bien que se pare tantísimo el juego, pero por ejemplo, el Real Sociedad, que consideramos un grande de España, un equipo que está peleando, es un equipo que para muchísimo el juego, que sus partidos tienen muy poco ritmo y en estos casos no se le critica tanto. Al final, es verdad, Jonay, también que viendo el partido el otro día con el gol de Enteca, estaba clarísimo y era evidentísimo que Batalla iba a empezar a hacer de las suyas, a lesionarse. Y ya lo vimos en Granada la temporada pasada, algo que evidentemente es normal. Por comentar algo más, Jonay, creo que el hecho de que no haya ningún jugador que sea titularísimo, que sea, decir, este es intocable, creo que hace mucha mejora al equipo, porque esa tensión constante de tener que ganarte la titularidad hace que muchas veces los equipos funcionen. Porque ¿quién nos iba a decir la temporada pasada que Álvaro García iba a perder por momentos su titularidad para que entrara en Barba, que Isi Palazón no iba a ser un fijo, que Jorge de Frutos iba a aparecer cuando posiblemente la temporada pasada fue uno de los fichajes más decepcionantes, el tema de Randy Enteca, que estaba más fuera que dentro y muchas veces es titular, y venimos de un partido en el que él le da la vuelta al resultado, y yo creo que esto, y lo hablabas tú aquí de cero egos, creo que es algo importante porque cuando en un equipo tanto los titulares como los suplentes están enchufados y están peleando por conseguir esa titularidad en el partido del fin de semana, hace que la competición suba dentro de la plantilla y que por lo tanto el rendimiento también suba. Estaremos de acuerdo que otro equipo que ha tenido la situación de James o el caso que tiene todavía aún en la plantilla del caso de RDT, si pasa en otro equipo, bueno, sería bien distinta, lo tengo clarísimo. Indiscutible es a lo mejor, lógicamente está Leogini y Mumin, pero porque los fichajes en la parcela de central no han salido bien. Lógicamente, Pelayo es un jugador que no ha jugado ni en segunda división y Aridane, pues bueno, ya yo creo que está a otro nivel, es decir, no llega al nivel de Leogini y Mumin, quiero decir. Yo, este Rayo también hay que destacar a un nombre que decías tú ahí, que es el de Jorge de Frutos, que el año pasado es verdad que no tuvo
una gran oportunidad y por qué, bueno, una gran oportunidad no, que no rindió bien, pero por qué el nombre de Jorge de Frutos está saliendo a relucir, por qué está más en tendencia. Ya no es por los goles o por las asistencias que puede hacer, que tampoco son unas cifras espectaculares, sino porque creo que es el jugador que se gana el puesto en ese sentido de la presión alta de Íñigo Pérez. Yo creo que es el jugador que mejor presiona al Rayo Vallecano. Creo que es un puñal. De hecho, el otro día el Girona no puede construir nada por la banda de Brian Hill. No puede. Y un factor principal es Jorge de Frutos. Además, está aportando ahora en este año esos goles que faltan en este equipo, que ahora comentaremos también esa faceta, pero que yo veo al Rayo y sé lo que va a jugar. Creo que está teniendo una identidad. El año pasado no había una identidad. Julen, tú ibas a Vallecas y no sabías qué Rayo te ibas a encontrar, o cuando jugaba fuera, de hecho, sabías que prácticamente iba a perder porque fuera de casa era un poco, bueno, no, vamos a ser sinceros, si el año pasado no están los tres equipos que bajan a segunda, creo que el Rayo se va al pozo, honestamente lo digo, y ya está, no pasa nada por decirlo. Y de ahí también hacer este vídeo y este mérito, que yo creo que esté el Rayo séptimo, nadie lo imaginaba después del año pasado, después de la pretemporada, que yo me acuerdo de la pretemporada, hay un Heerenveen Rayo en Países Bajos que es horroroso, que el Heerenveen le mete un baño al Rayo espectacular, que le hace una manita. De hecho, el único partido que gana es el último que da a los Wolves, es el último antes de empezar la liga. Y bueno, hay otro dato importante, que el Rayo está compitiendo contra los equipos grandes de España. Ha conseguido 10 puntos, ya ha empatado, ha ganado, ya ha empatado con el Girona. Con el Athletic perdió porque entró Sánchez y cambió el partido. Con el Barcelona entró Dani Olmo y cambió el partido, pero Real Madrid, Betis, Atlético de Madrid todavía no han podido meterle mano a este Rayo para llevarse los 3 puntos. Por tanto, si en esos 10 puntos si los quitamos, ¿dónde estaría el Rayo? Pues estaría en la zona de abajo, donde están otros equipos. Así que este equipo dice muchas cosas. Si te parece, Jonay, por ir cerrando un poquito con el vídeo, ya que ¿Mm? todavía tenemos el mercado de fichajes abierto, aunque ya quedan Justo. poquitos días y veremos a ver cuánto se mueven los equipos en España, hablábamos de que esa pareja de centrales, Leyen y Mumin, son intocables porque realmente lo que decías, ni Aridane ni Pelayo parece que puedan ser a día de hoy suplentes de calidad y a mí no me sorprendería ver antes a Pate Cis o a Óscar Valentín jugando de centrales, así que yo creo que es evidente que si el Rayo encontrara una buena oportunidad de mercado necesitaría un central, pero sobre todo, Jonay, ¿qué necesita el Rayo? Bueno, a ver, está dicho por Íñigo Pérez. Yo creo que el Rayo lo que necesita es un goleador. ¿Vale? Necesita un goleador. ¿Qué pasa? Que en Vallecas no se gasta ni un duro. Y mucha gente, mucha corriente, gente del rayismo está pidiendo. A ver, es cierto que sea un salto de categoría importante, pero se está pidiendo que, bueno, que tiene todo sea la solución, ¿no? El jugador del filial, que está en tercera red, que es el máximo goleador, el hijo del mítico Samuel Eto'o, que lo está haciendo bastante bien. Ya ha ido a alguna convocatoria, de hecho, tanto en Liga como en Copa, ya ha jugado en Copa. Pero, claro, a lo mejor tampoco ofrece un rendimiento inmediato en primera división, ¿vale? El salto sería, vamos, hay una diferencia importante. ¿Qué pasa? Que yo creo que Camello sí te puede aportar esa cifra, no a lo mejor más de 10 goles, pero creo que sí puede llegar a los 8 o 9. Creo que es un delantero que lo hemos visto en el Mirandés, que vemos que cuando sale te rinde, te ofrece cosas. De Enteca no espero mucho, a pesar del doblete del otro día y que provocó un delirio y que, de hecho, muchos le conocemos como Manteca, es decir, con todos mis respetos y mi cariño, pero nunca, no es un delantero goleador tampoco, es un delantero muy físico, que lucha, es cierto, pero que no es eso. Entonces lo que más necesita el Rayo es un delantero, pero lo que más preocupa también es que es una plantilla que se tiene que ir rejuveneciendo. Los Sisi, los Álvaro, de hecho Álvaro no juega más porque cada 2 por 3 se rompe, de la energía que pone en el campo se rompe. A Renato te lo van a quitar, que es una de las pocas novedades. Oscar Valentín también, ya van pasando los años. El problema que tiene el Rayo es ese, el rejuvenecimiento de la plantilla. Y yo creo que por también ir cerrando, Yuna, aparte de lo que aportes ahora a lo que acabo de decir, hombre, yo hablar de Europa me parecen palabras serias, la verdad. Sí, yo creo que al final es la última pregunta que nos tenemos que hacer antes de cerrar este vídeo. Permanencia, tranquilidad, Europa. Yo lo tengo claro y creo que este equipo no puede pelear por el descenso, sobre todo viendo la calamidad de equipos que hay peleando en el descenso esta temporada, pero tampoco creo que esté para pelear por Europa. Creo que al final está aprovechando bien el Rayo en estos momentos, pues que por ejemplo el Mallorca se está cayendo un poquito, la caída libre del Betis, que Osasuna parece que sí, pero parece que no. Creo que al final está aprovechando un poquito esa situación, pero la realidad de este Rayo creo que tiene que ser
mantenerse en mitad de tabla sin peligro, sin meterse en líos y sobre todo teniendo en cuenta lo que ya han ganado hasta ahora y sobre todo, como decía, teniendo en cuenta la calidad, la calamidad de equipos que estamos viendo peleando por el descenso, que duele los ojos muchas veces ver a algunos de ellos. Hay un dato importante en esto, Julen. Si recuerdas tú y recuerda la gente, el Rayo solo hace buenas primeras vueltas desde que consiguió el ascenso con Adoni Iraola, pero luego en la segunda se termina cayendo. Es una tendencia que además en la misma plantilla, más o menos, quitando pues eso, los Comesaña y demás. Esto hay que medirlo, hay que ver si el Rayo puede mejorar esas prestaciones en las segundas vueltas. Es cierto que ya el nivel goleador lo ha mejorado bastante. El año pasado marca su peor registro en primera división histórico, hace 29 goles a favor, un dato paupérrimo, ¿vale? Y este año ya lleva 25, es decir, este Rayo tiene más gol. La permanencia es el objetivo, es decir, llegar cuanto antes a los 40-45 puntos. Además, ahora el calendario invita a pensarlo porque tiene que ir a Butarque y luego recibe al Real Valladolid. Lo mismo el Rayo ya se planta con 35-36 puntos. Yo es lo que le dije otro día a un usuario que me comentó en Twitter. Digo, mira, cuando lleguen al puntuaje de la permanencia, que le quiten los bailes y disfruten. O sea, es que no. Y creo que el Rayo es peligroso cuando compite sin miedo. Entonces, tal, pero no me lo imagino en Europa, aunque sería una gozada y un escándalo y una heroicidad. Pero no me lo imagino. Ahora bien, si el Rayo queda octavo, noveno, décimo, para mí es una sorpresa tremenda. Tremenda porque nadie, ya te digo yo que nadie lo esperaba. Pues Jonay, con el apoyo de la afición, seguro que el Rayo sigue yendo hacia arriba, al igual que nosotros seguiremos creciendo si toda la gente que ve nuestros vídeos, porque ojo, el 80% de la gente que nos ve no está suscrita, así que si esos 80% de gente que nos ve se suscriben al canal, dejan su like y demás, pues posiblemente nosotros también estaremos en Europa, Jonay. Que Europa está ahí, que está cerca. Todo es No, no, no. mantenerse. La gente se tiene que suscribir porque aunque no le interese, porque sé que hay gente que solo le interesa a su equipo. Perfecto, lo respetamos. Pero, ojo, si te suscribes, das a la campanita y sale un vídeo de tu equipo, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Así que aprovecha y suscríbete. Pues nos vemos, Jonay, entonces, en el próximo vídeo. Vamos, Rayito.